buenas muchachos, espero que estén bien. El día de hoy vamos a trabajar lo que son magnitudes vectoriales. ¿Listo? Pero primero vamos a hablar sobre las magnitudes escalares y vectoriales. Entonces, en física trabajamos con dos magnitudes. ¿Cuáles son las dos magnitudes que trabajamos en física? Las magnitudes vectoriales y las magnitudes escalares. Vamos a empezar por las más fáciles, las magnitudes escalares. Las magnitudes escalares son aquellas que se quedan bien representadas con un número y con una unidad. Por ejemplo, 3 kilogramos. ¿Listo? Esta es una magnitud de masa. ¿Listo? Por ejemplo, 4 horas. Esta es una magnitud de tiempo. ¿Listo? Pero hay otras magnitudes, por ejemplo, como la fuerza. Cuando yo le digo a usted aplique una fuerza, la fuerza se mide en newtons y se dice una fuerza de 3 newtons, tiene también un número, newton, pero aparte de la unidad tiene que decir en qué dirección, hacia arriba, hacia abajo. Entonces vamos a colocarla hacia abajo. Listo, hacia abajo, perdón. Listo. ¿Cuál es una fuerza de 3 newtons hacia abajo? Puede ser el peso. El peso es una fuerza que actúa hacia abajo. Listo. Y se da en newton. Listo. Después hablaremos sobre eso. Cuando yo digo desplazamiento, el desplazamiento es desplácese 3, no, vamos a colocarle 6 metros. Usted me va a preguntar, profe, pero ¿hacia dónde? Listo, yo te le digo a la derecha. Listo, entonces en física hay magnitudes que necesitan una dirección y hay unas que no necesitan dirección. A las que necesitan dirección se le llaman vectoriales porque tiene asociada una dirección o una flecha, y las magnitudes escalares sencillamente porque no se le asocia una flecha. Listo. Entonces vamos a enfocarnos entonces en esta, las magnitudes vectoriales. Entonces las magnitudes vectoriales son aquellas que de alguna u otra forma se pueden representar con una flecha. La flecha contiene una cabeza y contiene una cola. La parte donde inicia se le llama cola, la parte donde termina se le llama cabeza. Entonces, si usted quiere dibujar, por ejemplo, un vector, lo puede dibujar hacia donde usted quiera, listo, pero la parte que es final, listo, entonces este sería entonces la parte inicial. Vamos a colocarla aquí, listo, y sería básicamente la cola y esta sería la cabeza. También tiene un cuerpo, sí, tiene un cuerpo o longitud. Entonces cuando le pregunten qué es un vector, listo, usted simplemente dice una flecha que consta de una cabeza, que es la punta, y la cola, que es la parte de atrás. Listo. Entonces vamos a borrar esto aquí para dar paso a algo más. Entonces ya sabemos que esto es un vector que está compuesto por cabeza y cola. Ahora vamos a continuar, pero da la casualidad de que entre más grande sea ese vector, mayor va a ser su intensidad. Por ejemplo, si yo empujo a una persona con una fuerza así hacia la derecha, colocar una fuerza F, listo, y después la empujo así como al doble, usted me va a decir cuál de las dos es más grande. Pues obviamente va a ser mucho más grande el que tiene mayor longitud. Listo. Entonces, entre mayor sea la longitud, mayor va a ser la intensidad del vector que estemos reemplazando. Es decir, también puede aplicarse también para el desplazamiento. Entre más largo sea el desplazamiento, mayor va a ser la longitud. Listo. Acá hay otro concepto que tienden a confundir mucho, pero vamos a tratar de abordarlo de la mejor manera. Y es que un vector tiene asociado una dirección. Una dirección.
Entonces, ¿qué dirección? ¿Qué es dirección? Es la orientación. Es decir, cuando ustedes le hablan de dirección, es algo, es una línea. ¿Listo? Sentido. Vamos a otra cosa que es sentido. ¿Qué es sentido? Sentido es hacia dónde voy. Entonces les voy a colocar este ejemplo sencillo. Dos carros sobre la carretera, vamos a hacerlo bien bonito. Dos carros sobre la carretera tienen la misma dirección. La dirección significa que van en una misma línea. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de hacerlo lo mejor. ¿Listo? Y ahí van sobre la misma línea. Esto. Pero dos carros van en la misma línea, pero en sentido contrario. ¿Listo? Es decir, van en la misma dirección. Vamos a quitar esto aquí. Van en la misma dirección. Supongamos, pues, el carro va para allá. Perdonen los dibujos, pero es como para hacer idea. Y un carro va para acá. Entonces, miren la dirección de cada uno. Ambos están en la misma dirección, es decir, van sobre la misma línea. Cuando usted habla de dirección, habla de la misma línea. Dirección. Está asociada con la misma línea de acción. Misma línea. ¿Listo? Y sentido es esto. El sentido da la punta del vector. Entonces, podemos decir, tienen la misma dirección, pero también tienen sentidos opuestos. Sentidos opuestos. Entonces, dirección que actúan sobre la misma línea. Sentido es hacia donde apunta cada uno de los vectores. ¿Listo? Entonces, es para que lo tengamos ahí claro. ¿Listo? Entonces, entre más largo, mayor la longitud, vamos a mirar. Entonces, vamos a mirar otro concepto que es igualdad de vectores. Igualdad de vectores. Entonces, cuando dos vectores son iguales, listo, no importa tanto que estén uno encima de otro, los vectores son los mismos, listo, vamos a colocarlo aquí, copiar. Dos vectores son los mismos cuando tienen la misma longitud, vamos a copiarlo aquí, no importa que no estén uno encima del otro. Vamos a tratar de colocarlo acá, pegar, listo. No importa que no estén, miren. Entonces, cuando dos vectores son lo mismo, cuando tengan la misma longitud, es decir, estén del mismo tamaño, listo, y a la vez estén como mirando hacia la misma parte. Entonces, este vector, bueno, hay otra cosita que se me olvidaba. Los vectores se representan con letra mayúscula, listo, listo. Y aquí podemos decir que vector A, bueno, con una flecha en la parte de arriba, vector A es igual a vector B. Entonces, cuando estemos hablando de dos vectores o de vectores, tenemos que colocar una letra mayúscula, pues podemos colocar, por ejemplo, la J de Javier. Vamos a colocar un ejemplo, J de Javier, y le colocamos una flecha. Ya eso estamos haciendo representa a un vector. ¿Listo? Así como también se representan los ángulos, se representa la temperatura, los vectores tienen una representación muy singular. ¿Listo? Entonces, igualdad de vectores. Opuesto de un vector. Opuesto de un vector. O negativo. Así también. O negativo. O sea, no estoy diciendo que es O negativo, no. Es O el que es negativo al vector. Entonces, cuando usted tiene un vector, por ejemplo, vector A, ¿cierto? Usted tiene este vector A. Listo. El vector, bueno, aquí vamos a meter, este es vector A.
vector A, pero aquí no me deja, vamos a mirar a ver qué pasa, vector A, y vamos ahora a construir el vector menos A, o sea, es el mismo vector, pero con sentido contrario. Bueno, aquí se nos escacha un poco, pero listo. Vamos a mirar ahí si lo hacemos un poquitico más largo. Bueno, igual, ya se captó como la idea. Entonces, dos vectores son lo mismo cuando tienen la misma longitud. Bueno, había que hacer un poquitico más hacia acá. Vamos a mirar a ver si de pronto lo coge. Ahí no lo cogió, pero vamos a mirar a ver si lo borramos. No se deja borrar. Listo. Tenemos que hacerlo así. Vamos a ver. Vamos a eliminar. Vamos a mirar a ver si lo podemos copiar y lo podemos pegar. O sea, lo hacemos lo mismo, vector, pero ponemos en sentido contrario. Listo. ¿Qué pasó? Bueno, esa es la idea de hoy, chao. Listo, vamos a mirar a ver. A ver si lo podemos rotar. Sí, vamos a mirar si lo podemos rotar. No, no se puede rotar. Listo, entonces vamos a tratar de eliminarlo. Entonces, como para que lo tengan en cuenta, vamos a hacerlo aquí y aquí. Aquí, algo así. Déjenme tratar de hacerlo un poquitico mejor. Por aquí y por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Listo. Bueno, ahí quedó más o menos. Listo. Si este es el vector A, el mismo vector, la misma inclinación, pero en vez de ir para un sentido, va para el otro, se le llama menos A. Listo. Ejemplo. Tenemos los siguientes vectores. Vamos a llamarlo vector J. Y el vector J va apuntando hacia arriba. Entonces el vector menos J va apuntando hacia dónde? Hacia abajo. ¿Listo? Si tenemos el vector K apuntando hacia la derecha, entonces el vector menos K o el negativo va a ser el mismo vector, pero apuntando hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces son dos vectores, son opuestos, o el negativo es uno del otro, cuando tienen la misma dirección, pero sentidos opuestos, como si fueran dos carros. ¿Listo? Exacto. ¿Listo? O también podemos de pronto decir que si yo lo llamo a un vector M y lo llamo hacia acá, no importa la dirección que lleva, menos M va a ser el mismo vector, pero en sentido contrario. ¿Sí lo ven? Para que lo tengamos allí presente de una u otra manera. Bueno, sigamos que la verdad estamos cogidos. Muy bien, de tiempo. Entonces, eso es básicamente lo que son las magnitudes vectoriales y todo lo que tiene que ver con pues la igualdad de vectores. ¿Listo? Entonces, operaciones entre vectores. Vamos a mirar, ¿listo? Para sumar vectores. Entonces, ¿cómo sumamos los vectores? Suma de vectores. ¿Listo? Entonces, supongamos que tenemos dos vectores. El vector A, vamos a colocarlo aquí. Listo. Y el vector B. Listo. Vector A. Colocarlo aquí simplemente. Vector A. Y aquí el vector B. Listo. ¿Qué pasa si queremos sumar A más B? Fácil, muchachos. Colocamos un vector encima del otro. ¿Cómo así? Vamos a mirar. Bueno, aquí tenemos la oportunidad de
coger a cada uno de los vectores y copiarlo. Copiar. Vamos a pegarlo por aquí. Pegar. Esto vamos a rodar un poco por acá. Entonces colocamos el vector ahí, ¿cierto? Y acá vamos a colocar el otro vector. Copiar. Vamos a colocar el vector. Pegar. Entonces, ¿dónde lo vamos a colocar? Lo vamos a colocar justo en donde comienza, donde termina el otro. Entonces, vamos a colocar un vector donde uno empieza, el otro, bueno, donde uno empieza, el otro termina. ¿Listo? Listo. Entonces, la suma A más B, y la voy a hacer con otro color, vamos a hacerla, se le dice A más B o también se le llama resultante. ¿Por qué resultante? Porque eso te va a dar un nuevo vector. Bueno, vamos a tratar de hacerlo un poco mejor. Bueno, ahí queda un poco mejor. Entonces, este es el vector. Este que está aquí es el vector A más B. O también se llama vector resultante. ¿Por qué resultante? Porque es la resultante. Y va desde la cola del primer vector hasta la cabeza del último. Es decir, siempre se van a encontrar cabeza con cabeza. Profe, pero ¿qué pasaría si tenemos un tercer vector? Un vector C. ¿Cómo haríamos para sumar? Pues lo mismo. Lo mismo, muchachos. Si tenemos un vector que sea C, listo, vamos a colocar un poquitico más pequeño. Un vector C. Ahora si tenemos un vector C, tenemos este vector, y queremos encontrar la suma de A más B más C. ¿Qué pasa si queremos? Entonces, es lo mismo, muchachos. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el vector A. Bueno, ustedes allá lo pueden dibujar igual. Copiar. Vamos a pegarlo por acá. Porque siempre nos va a quedar un poco extenso. Pegar. Listo. Luego, tomamos el vector B. Copiar. Y lo pegamos justo aquí. Pegar. ¿Dónde lo pegamos? Uno encima del otro. Listo. Siempre va a ir un vector encima del otro. Bueno, vamos a mirar que vamos a colocar un poco más debajo. Y falta, bueno, ya tenemos A, ya tenemos B, y nos falta el último vector, que es el vector C. Copiar. Vamos a darlo aquí. Pegar. Listo, y lo colocamos justo aquí. Listo. Entonces, ¿de dónde iría nuestro nuevo vector? Nuestro nuevo vector iría desde, o el vector resultante. Vector resultante, vamos a colocarlo aquí. Iría desde la cola del primero hasta la cabeza del último. Me quedó un poco chueco. Iría desde la cabeza del primero hasta ahí. Queda un poco mejor. Bueno, ahí me quedó un poco mejor, pero no tanto. Entonces, la resultante, ¿viste? Siempre se llama resultante. La resultante no es más que A más B más C. Listo. Entonces aquí nos faltó colocar a C. Aquí está C. Listo. Entonces cada vez que querramos sumar dos vectores, pues tenemos que montarlo uno encima de la otra. Entonces, ustedes me dirán, profe, pero la sustracción o resta, si existe o no, diferencia entre vectores. Bueno, la diferencia entre vectores no existe, pero hay un truco para hacerlo. Entonces, la diferencia no existe, pero se diferencia entre de vectores. O lo que se dice resta de vectores. Entonces, cuando usted tiene los vectores que yo acabo de mencionar acá, ahí ven, vamos a colocar, bueno, aquí me lo salté. Vamos a cogerlo.
A ver si de pronto lo coge. No, no lo cogió. Copiar. Pegar. Porque es que aquí no lo cogimos y no lo colocamos. Entonces, supongamos que usted tiene vector A. Vamos a colocarlo bien. Colocarlo todo. Copiar. Y lo vamos a pegar acá. Tenemos este vector. Pegar. Listo, vamos a tener los vectores que tenemos aquí. Entonces, pero usted quiere colocar, usted no quiere decir, usted quiere A más, perdón, A menos B. Usted quiere encontrar A menos B. Entonces, esta resta se puede colocar como una suma. ¿Cómo así? Como A más el opuesto de B. ¿Sí la ven? ¿Cómo así? Porque es que cuando usted resuelve esto, más por menos le va a dar menos. Entonces nos quedamos aquí. ¿Listo? Mire, aquí lo voy a señalar como para que lo tenga. Entonces usted tiene más por menos le va a dar menos. Es decir, que estas dos cantidades o estas dos expresiones es lo mismo. Entonces, A más el opuesto de B. Entonces usted simplemente realiza una suma, pero con la condición que en vez de tener A, B, tenemos que tener ahora el opuesto de B. El opuesto de B, que es el mismo, pero mirando hacia abajo. Bueno, aquí yo sé que no me va a dar menos B. Entonces, ¿cómo nos quedaría? O sea, ya no nos vamos a fijar en este ya descartado. Listo, nos vamos a fijar en este. Entonces, ¿cómo sumamos dos vectores? Dos vectores se suman. A, voy a colocarlo A, copiar, darlo aquí, pegar, por el opuesto de B. Listo, me dirán, pero ¿cómo lo vamos a colocar? Listo, siempre lo colocamos con la cola hacia abajo. Listo, entonces ahí lo colocamos. Listo. Entonces, este es A, este es B, perdón, este es menos B. Y lo que tenemos es que también tenemos una resultante que va desde aquí hasta aquí. Y la vamos a llamar A más menos B. O si ustedes prefieren, pueden llamarla A menos B. Entonces simplemente es como buscarle el ladito para que eso pueda dar. ¿Listo? Si tenemos varios vectores, ustedes me dirán, profe, pero ¿qué pasa si yo tengo varios vectores? Vamos a tomar el otro vector. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo C? Copiar. Pegar. Bueno, es que no habíamos llevado este vector, entonces lo vamos a devolver. Copiar. Pegar. Listo. Entonces de una vez vamos. Pero ¿qué pasa si ahora colocamos? Vamos a mirar. ¿Qué pasa si ahora colocamos, no sé, me ocurre una idea? A más B menos C. ¿Qué pasaría si queremos hacer eso? Entonces lo podemos convertir en A más B. ¿Quién tiene problema? El último, por tanto sería más menos C. Entonces, el único que tenemos que encontrarle el opuesto sería C. Entonces en vez de ir hacia acá, que es C, ya iría hacia acá, que es menos C. Entonces, dejaríamos los demás vectores completicos. Vamos a cogerlos de una vez. Copiar. Copiar. Vamos a colocarlo por aquí. Pegar. A más B. Entonces sería más B. Mire que B sigue siendo igual. Copiar.
pegar. Listo. Y como no tenemos definido a C, entonces mire, C es hacia acá. Vamos a tratarlo de hacer un poquitico mejor a C, porque la verdad lo necesitamos muy precisito. Listo. Dejarlo aquí. Y vamos a colocarlo aquí. El mismo automáticamente nos crea menos C. Miren, menos C. Entonces vamos a coger este vector y lo vamos a colocar acá. Copiar. Y lo vamos a pegar. Listo. ¿Por qué lo colocamos aquí? Sí. Recuerden, muchachos, lo colocamos así porque básicamente, listo, entonces esto sería A, B, y esto sería menos C. ¿Cómo sería el vector resultante? Sería desde aquí, vamos a colocarlo con un rojo, vamos a tratar de hacerlo con rojo y que el mismo nos haga el vector. Entonces sería aquí, aquí, y que no sea algo como esto. Bueno, ahí nos queda un poquitico choque, pero vamos a tratar de hacerlo otra vez de nuevo. De aquí hasta aquí, y aquí sería un triángulo. Bueno, vamos a tratarlo por última vez. Listo. Bueno, ya ustedes lo saben. Entonces, la resultante, ven, aquí nos va a dar la resultante, vamos a hacerlo del otro lado. La resultante, que sería igual a más B más menos C. O también se pudo haber escrito como A más B menos C. Cualquiera de las dos es válida. Listo, espero que te haya gustado la clase de hoy. Ya puedes empezar a hacer los ejercicios. Cualquier duda te puedes comunicar conmigo. Listo, hasta la próxima.